Bien amigos, como lo anunciamos, estamos con Carlos Zúñiga y Miguel Guerra. Carlos, Miguel, ¿cómo están? Muy buenas noches. Especialistas en redes sociales y bueno, y la pregunta con la cual quiero arrancar es, ¿qué es exactamente un troll? Por favor, cuéntame. Ya, a ver, ¿qué tal? Gracias por la invitación. A ver, te cuento, más o menos lo que diferencia a un troll de una persona que opina es el agravio, esencialmente. O sea, la gente no tiene muy claro en realidad, y por eso es muy válida la pregunta, porque se suele tildar a todos de troll, ¿no? Tú no estás de acuerdo conmigo, troll. Sí. Tú apoyas al candidato que no me gusta, troll. Pero no es esto, ¿no? O sea, está bien argumentar apasionadamente, pero hay una frontera que es el derecho ajeno, finalmente. Sí. O sea, cuando tú atacas a la otra persona, estás siendo un troll, estás buscando una reacción. Correcto. No estás tratando de generar una animadversión que no tiene ni pies ni cabeza. Ahora, me queda claro esa definición, pero eso, digamos, es en cuanto a lo que escriben. Pero, por ejemplo, hay otros factores, ¿no?, que iba revisando también. El tema de del anonimato es también una característica del troll. ¿O puede ser que yo, Cristian Hudvalker, abro mi cuenta de Twitter oficial y también me puedo convertir en un troll de acuerdo finalmente a que no doy opinión sino insulto? Sí, pero el común denominador es que son trolls, siempre son gente anónima porque sus comentarios a veces son hirientes o atacan de manera muy directa y entonces prefieren ser anónimos para no sufrir agravios, cartas notariales o digamos o represalias mayores, pues, correcto, ¿no? Ahora, ¿por qué en el Twitter no hay esa posibilidad que sí hay en el Facebook? ¿No? ¿Hay también existe eso en el Twitter o no? Porque no hay nadie que controle y nadie que se pueda quejar. Oye, mira la calidad, mira lo que está diciendo esta gente, ¿por qué no cierras esta cuenta? Sí. Hay mecanismos de, o sea, la red tiene mecanismos de control. Tú puedes denunciar una cuenta si es que se ha excedido, si ha hecho agravios. Efectivamente hay un botoncito en Twitter también, pero es una herramienta que se utiliza mucho más en Facebook, porque Facebook en general su enforcement de que tú seas una persona real es mucho más fuerte. Tal cual. O sea, te piden un nombre real, etcétera, ¿no? Mientras que en a Twitter no le importa tanto ese tema. No, pero es que además es que el tener un seudónimo no está mal per se. O sea, tú puedes escribir un libro. Ahora lo escuchaba justamente a Fernando Altuve, ¿no? Que claro, y también tú tienes esa libertad finalmente de usar un seudónimo, pero no es la manera, digamos, como el derecho permite el uso de un seudónimo, que además lo tutela, creo, como tu identidad. O sea, no es la manera como en el Twitter están usando, ¿verdad? Esa posibilidad de usar un seudónimo. Sobre todo como la manera a veces como atacan, ¿no? O sea, a veces se van atacan a las familias del oponente, publican fotos de los menores, entonces ahí ya pasan barreras que ya son delictivas, ¿no? Entonces ahí es donde esa frontera se rompe, ¿no? Correcto. Ahora, ¿el término troll viene únicamente vinculado a Twitter o puede ser, por ejemplo, en las páginas web de los periódicos, en los blogs de periodistas como Rosa María Palacio? Es decir, troll finalmente abarca todo eso, no solamente en Twitter. Claro, tú abres YouTube y encuentras, o sea, la definición de troll está ahí en los comentarios. Es un hervidero de grillos agresivos. De hecho, el término se iba generando porque antes era la persona que buscaba que tú mismo te enredes en tus argumentos. O sea, había un tema mucho más elaborado, pero te estoy hablando de hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, pero eso hasta hubiese sido bonito, ¿no? De alguna manera encontrar ahí una persona que te digamos, que apela, que argumente mejor, a que profundices tú, pero obviamente sin insultos. Pero era por el deporte de hacerte caer, ¿no? Okay. Pero ahora ya no es el deporte de hacerte caer, sino generar una reacción visceral a través de comunicados, de expresiones que son viscerales también. O hasta generar miedo, ¿no? Porque, por ejemplo, también hay personas que les publican, dicen, ya tengo sé dónde vives, sé todo sobre tu familia, entonces comienzan a publicar. Entonces, te vamos a meter una bomba, no sé qué, ¿no? Finalmente claro, hay algunos también que han denunciado esos temas. Ahora, en política se usan los trolls, está comprobado que, y si quieres no hablemos de Perú únicamente, sino quizá de otros países también, se utilizan, digamos, yo puedo entender que se utilicen cuentas de Twitter para plantear propuestas o para hacer sentir a la gente que tal candidato tiene muchos seguidores, pero digamos, el tema del troll, como la definición que tú has planteado, ¿lo utilizan partidos políticos? ¿Hay pruebas de ello? Sí, por ejemplo, en Venezuela existía unas cuentas de Twitter que se llamaban La Tropa. Entonces, cada ciudadano que publicaba algo en contra del gobierno venezolano, monitoreaban los tweets y comenzaban a decir tropa contra tal usuario. Entonces todos los usuarios que eran esa tropa, debe haber sido como unos 200 usuarios, reportaban a esta cuenta de Twitter y la eliminaban. Entonces ese usuario ya era un disidente menos, ¿no? Correcto. Entonces en ese caso lo que sucedió fue después que activistas comenzaron a hackear a estos usuarios de La Tropa
para comenzar a investigar quiénes eran, de sus orígenes y también atacarlos, ¿no? Y así contrarrestar un poco ese proceso. Correcto. Entonces, en Venezuela está claro que sí, aquí en el Perú tienes alguna, digamos, hay alguna prueba de algo. Salió un artículo muy interesante en Hildebrand en sus 13 sobre que efectivamente los fujimoristas tenían ese tema, pero más allá de que estaba bien armado todo, yo no veía una prueba contundente de si es que había un recibo, si es que había un testimonio de alguien que le habían pagado y había desistido de hacer eso, no sé. Sí, no existe una prueba fehaciente con la cual tú puedas decir si efectivamente hay un equipo de trabajo de trolls, ¿no? Pero lo que sí puedes ver es que efectivamente hay en las redes hay un escenario, claro, o sea, si ladra y parece un perro, tal cual, ¿no? Pero el tema de fondo es que tiene toda la lógica del mundo además, porque en redes sociales tú puedes, o sea, lo puedes usar como un vehículo de ataque y no necesariamente son ataques con los que se pueda solidarizar, que puedan salir de la boca del candidato o de su campaña oficial. Entonces, finalmente es una fuerza de choque paralela. Y ahí está el valor de los trolls. Entonces, finalmente es una fuerza de choque paralela. Y ahí está el valor de los trolls para las campañas políticas, porque lo que hacen es amedrentar y atacar a todo aquel que necesiten, digamos, bajar, o sea, que hacer desaparecer su voz en las redes. Ahora, digamos. eso es cuestionable, pero no está penado. No sé si ni siquiera lo habrían puesto como una de las condiciones justamente de mantener la ética en el tribunal. No creo que el tribunal haya tenido esa luz de decir, oye, por si acaso, dentro de las cosas que firmamos, también está prohibido la utilización de trolls. No creo, finalmente. Pero perdona, sí, es más, hasta las mismas redes sociales es un mecanismo legítimo de digamos, cuando a mí me llega una persona que me dice, estoy siendo extorsionada por tal cuenta, ya, entonces agarra a toda tu familia, agarra a todos tus amigos y dales denunciar a la cuenta para que la bloqueen. Entonces ellos están haciendo lo mismo, es una argucia que se está haciendo contra los opositores y callarlos. O sea, ¿Cómo una lucha? ¿A qué te refieres, perdón? Digamos, es un mecanismo que todos se organizan y en enjambre agarran y comienzan a reportar a una cuenta, ¿no? Como le pasó a Carlos Bruz. Okay. Ah, respecto de Facebook, ¿no? Eso justamente que también aquí decía Carlos Asombrío. Queda claro de que eso tiene que ser armado, porque para que Facebook te bloquee tu cuenta tiene que haber, no sé, por lo menos ¿cuántos reclamos? Como 220, desde 50 para arriba ya Facebook lo toma en serio. Ya es representativo, claro. Pero no necesariamente tiene que ser, ese es el tema, no necesariamente es armado. Ahora, con respecto al tema de delito, tú sí puedes, o sea, puede no estar tipificado dentro del tema de ética el utilizar, digamos, un ejército de trolls, no puede estar explicitado, pero sí el hecho del delito que se comete. Es decir, si tú difamas, ya sea vía Twitter, en grupo, en privado, y eso está relacionado con una campaña, efectivamente se está cometiendo el delito, o sea, el delito de difamación está ahí. Entonces, no hay que especificarlo, lo que hay que hacer es, si uno acusa a digamos, un partido político o una campaña de estar utilizando los trolls como un medio de ataque y amedrentamiento, lo que hay que hacer es, hay que investigar y hay que iniciar un proceso. Desde ese punto de vista, no te hago la pregunta directamente y luego a ti, ¿crees que fue ligero Carlos Bruz en declarar directamente a Fuerza Popular, a Keiko Fujimori, como la responsable de haber bloqueado su cuenta de Facebook? De las dos partes ha habido mucha ligereza para el tema de los ataques. Tú no puedes denunciar sin pruebas, en general. O sea, eso no se puede y no se debe hacer. Y en este caso específico, incluso no se puede decir de que sea un partido en específico el que esté detrás de un equipo de trabajo, que tiene toda la pinta de serlo. Pero ¿tú crees que, por ejemplo, que se hayan juntado 50 fujimoristas, o como me dice, el otro día me escribían también por el Twitter ahí en la radio, y dice, no somos Fujitrol, somos la batería anticaviar? O sea, ¿qué importa finalmente que sea lo que los una? Pero ¿tú crees que sin organización o apoyo del partido pueden haberse juntado un grupo para realizar este tema? Podrían también, pero el escenario parece indicar que esta red que se ha armado hace muchos años, porque de hecho tiene un montón de años, tiene por lo menos estas puntas de lanza de esta estrategia de ataque sistemático, tiene por lo menos 4 años. Marita, por ejemplo, sí, claro, Yo Desinformo, etcétera, no me acuerdo la verdad los otros. Correcto. Son varias cuentas que se han usado para ataques y que todo el mundo ha hecho capturas de esos ataques, o sea, que son difamaciones, de hecho. Correcto. Muchas. ¿Tú opinas lo mismo? ¿Crees que finalmente hay algo de eso? Sí, claro, ligereza al poder, ¿cómo se llama? Acusar a alguien, ¿no? Sin las pruebas, porque para eso hubiesen tenido que hacer una investigación previa, una triangulación, a ver de dónde son las IPs correspondientes. Todo me parece que ha sido quizás algo sobre
filtraciones, ¿no? Yo sé que es él, tal persona, y lo han denunciado, ¿no? Porque al menos que me presenten un informe técnico que me diga sí. ¿Qué debió haber? Es un buen planteamiento el que tú haces, Miguel. ¿Qué debió haber presentado Carlos Brus para poder haber tenido ¿no? mayor credibilidad en esta denuncia acusando a Fuerza Popular? Claro, lo que debió haber hecho, digamos, es haber dicho, miren, la cuenta de usuario tal se conecta desde tal IP. Ese IP corresponde mediante una triangulación a tal casa o sale la conexión desde tal lugar. Entonces, con esos datos ya uno puede verificar que efectivamente, ¿no? Entonces, ya después, con un mandato judicial, puede ir a la casa y sacar la PC y verificar si efectivamente ese usuario se conectaba desde esa máquina. Esto que tú has planteado, finalmente, si lo denuncia ante Fiscalía, digamos, ¿hay alguna legislación que permita que se realice esa investigación? Que no la tenga que hacer el mismo Peruanos por el Cambio, Carlos Brus, o en el caso de los fujimoristas, porque algunos fujimoristas también dicen que son víctimas de troleo. ¿Lo podría hacer la Fiscalía o no hay esa legislación que los obligue a hacerlo? No, sí hay, claro. Si presentan la denuncia a la divindad con, digamos, pruebas o sospechas de quiénes pueden ser, se tiene que efectuar al menos la denuncia correspondiente. Correcto, ¿no? pero tiene que estar, digamos, tipificada ese insulto, esa ofensa. Oye, me ha mentado la madre, me ha amenazado de muerte, etcétera, etcétera. Sí, de hecho, como te decía, el tema es difamación. O sea, si tú tienes digamos, cómo demostrar o puedes presentar si esto ha afectado mi honor, entonces vas y tienen que hacer las pesquisas pertinentes. Y la legislación sí cubre el tema de seudónimos al final. O sea, tú sí puedes legalmente tener un seudónimo, como decía Altuve, ¿no? Sí. Pero cuando hay este agravio, entonces la persona, el afectado, y ese es otro problema, no puede ser un fuente ovejuna a las redes. O sea, no puede haber esto de vamos a tomar en masa la justicia en nuestras manos y terminar quemando la casa de alguna persona porque decimos que es troll. Tiene que seguir digamos, el curso correcto, legal, para demostrar quién es el troll realmente, si es que lo fuese, si está cometiendo difamación, y ahí recién se aplicará el peso de la ley. Ok, a eso quiero llegar a ese punto, porque yo no sé, porque claro, se ha creado esta iniciativa, pero antes de llegar a ese tema, por ejemplo, ¿cómo se llama la que ha entrevistado Fernando? Hotel Merlín, creo, Hostar Merlín o algo así, ¿no? Y todavía ha reconocido que ha insultado, ¿no? Difamado a la directora de América y Canal N. Entonces, esa persona que, o sea, podría ser fácilmente, finalmente, o sea, ya confesó de alguna manera. Hay pena para eso, pero ese no es el típico troll porque de alguna manera él reconoce, bueno, sí es troll porque ofende, pero al mismo tiempo no sé si será un troll más transparente, más honesto en el hecho de decir, oye, por si acaso ese seudónimo soy yo. No pasa mucho normalmente. Bueno, pero dijeron soy yo porque lo hicieron decir soy yo. Claro, o sea, sí, ya le había caído Fernando, ya no estaba en la sala. Ya habían destapado la olla de grillos y él fue el primer grillo que tuvo la mala suerte de salir. Lo agarraron y dijeron, bueno, a ver, o sea, ¿qué puedes decir de lo que has dicho, no? Lo que él le dijo a Clara Elvira fue horrible y fue un montón de tweets bien agresivos y de hecho Clara Elvira tiene todo el derecho de iniciar acciones legales. Correcto. Que no podía hacer porque en el momento en el que era troll, porque nadie sabía, o sea, nadie se estaba haciendo responsable de lo que se estaba diciendo. Y esa es la problemática del troll. Cómo convertir este seudónimo en un blindaje de anonimato. Si yo hubiese sido, por ejemplo, en el caso no que hablábamos ahora, yo hubiese sido, digamos, la víctima, no el afectado. ¿Qué tan fácil para mí es hacer eso que tú me planteabas? ¿A quién yo podría llamar para decir, ¿sabes qué? Oye, yo quiero saber quién es esta cuenta de Twitter que finalmente me está insultando, atacando, difamando, denunciando. ¿Quién quién te puede ayudar para hacer ese tipo de cosas? Bueno, un especialista en seguridad informática, hacking o la policía misma de la divindad. Lo más común es enviar un mensaje con un pequeño truco por ahí, que cuando lo pinchen me dé su geolocalización o me dé su dirección IP y todo. Y algunos datos. Te la sabes todas, maestro. Y la verdad, y finalmente hay maneras, y también que responderle algo para que él te responda y finalmente ahí puedes encontrar ese tema. Ahí uno tiene que ir pensando un poco qué cosas, con qué lo puedes endulzar para que él pueda dar el clic y ya poder sacar la información, ¿no? Porque ya ingeniería social. Interesante. Y dime una cosa, ¿eso es lo que se está haciendo con esta iniciativa para detectar a trolls fujimoristas en Twitter? Porque claro, a mí me parece más justo. Comparto esto está bien, ¿no? Pero el tema sería, oye, una iniciativa para detectar a todos los trolls. O sea, no nos estamos poniendo tan exquisitos porque estamos ahora en campaña y a mí no me gusta Fuerza Popular cuando me queda claro, trolls se utilizan para todo y de todos lados. ¿Te parece bien, te parece válido, legítimo también este tema de iniciativa para detectar a trolls? Sí, me parece válido hasta cierto punto. Porque, ¿hasta qué punto? Por ejemplo, o sea, yo no sé exactamente cómo están detectando a los trolls, ¿no? Sacando sus nombres.
porque aparte publican sus DNI, sus direcciones de casa, sus teléfonos. Entonces quizás puede ser que ahí haya alguna persona que no lo sea, y entonces, como él dice, puede haber una fuente vejuna, ¿no? Entonces pueden agarrar y pueden salir a lincharlo. Claro, a buscarlo. es muy peligroso, ¿no? Pero pareciese que eso, ¿no? Y vamos a poner sus direcciones, y vamos a decir, oye, o sea, claro, por ¿quién favor, marca esos límites, todo no? pues en su justa medida, ¿no? Claro. No vamos a pasar porque nos ataca, nosotros vamos a venir mandarle a una batería para que queme su casa. No solamente eso, sino que es la consecuencia de, yo estoy denunciándolo justamente porque atacan a otros y me pongo en el mismo plan, entonces estoy siendo absolutamente inconsecuente con los que tienen una visión política que no me gusta. Porque eso también es parte del problema, ¿no? Que es el efecto fuentevejuna de siempre de las redes sociales. Correcto, es lo que decía también, ¿no? Porque ha pasado algo similar con el Facebook del diario La República, ¿no? Dice, ¿no? El Facebook del diario La República fue bajado por algunas horas por los proveedores de servicio luego de que decenas de usuarios, y dice Carlos Basombrío, obviamente concertados, denunciaron un artículo sobre la situación legal de los tíos de Keiko Fujimori como acoso. Obviamente concertado, ¿es válido? O sea, hay un factor tiempo ahí. Si sale un contenido y ese contenido claro, es sacado de línea... En una hora quiere decir que en una hora tienen que haber entrado 200, 300 personas a quejarse. Eso es evidencia de que efectivamente se han puesto de acuerdo. Que haya sido una cosa oficial del partido, de la campaña, no necesariamente, pero sí que hay gente que se ha puesto de acuerdo. Por ejemplo, hay muchos concursos. De hecho, creo que fue la revista Time que al personaje del año se escogía con votación no en redes sociales, sino en internet, y este famoso grupo de Fortune, que ya no tiene la fuerza que tenía antes, pero antes era una página que era más o menos como Trollandia, hicieron que el fundador de la página sea el personaje del año en Time y salió en la tapa de la revista. Y no fue, o sea, fue un tema concertado, pero no necesariamente fue un tema oficial, que hay una diferencia ahí. O sea, técnicamente Carlos Basombrío está diciendo lo correcto. Está diciendo lo correcto, pero claro, no se anima a decir, como sí dijo Carlos Cruz ayer, que todos esos que se habían concertado eran justamente direccionados por el partido Fuerza Popular. Basombrío ha sido responsable. Porque, por ejemplo, digamos, puede ser alguien que tenga alguna inclinación política, ¿no? Y que sea también alguien conocedor de programación, de hacking. Correcto. Y cree un programita que automáticamente envíe denuncias. Entonces Correcto. es como un robot que está enviando y no necesariamente son cientos de personas, ¿no? O sea, pueden haber decenas, pero hay algunos que son programados. O sea, también se puede crear un sistema justamente, ¿no? Y programar que de algunas cuentas salgan inmediatamente mensaje. Obviamente uno se va a dar cuenta porque no responden directamente a una opinión de otro, sino que mandan por ahí algo de alguna manera más organizado, que no es tan espontáneo, por así decirlo. Sí, claro. Todo, en realidad se puede programar muchas cosas como para poder hacer esas cosas, ¿no? Ya me va quedando entonces un poquito más clara, ¿no? El tema finalmente de los trolls, porque incluso podríamos decir que algunas cuentas de Twitter oficiales de personas conocidas, digamos que solamente por momentos se vuelven trolls. O sea, la gente puede ser troll momentáneamente. Estoy pensando en los amigos Rey y Barba, por ejemplo, ¿no? Que efectivamente tienen unas opiniones, pero por momentos, Barba, discúlpame, pero me parece que a veces cruzan la línea y se vuelve un poquito troll. Pero claro, sin llegar a ser justamente estos trolls pues, a los cuales estoy mencionando. Es que también está hablando de gente que tiene la suficiente correa, digamos, para entenderlo dentro del teje-maneje, pues, ¿no? De los medios y la política, pero... No, finalmente ese es un caso muy particular, pero hay gente que, o sea, tú a Barba no le puedes decir que él es una cuenta de trolling. Eso no es cierto. Definitivamente. Entonces, Nadine tampoco es una cuenta, por más que en algunos momentos pareciese o no. No sé, si me animo a decir, pareciese sí podría ser por algunos momentos. A veces. Qué complicado el tema, ¿no? Porque también, a veces en la radio yo lo siento, ¿no? Claro, no son trolls, sino son baterías, pues, ¿no? Que inmediatamente tú tocas un tema y tú dices, oye, pero ya una llamada, 2 llamadas, 3 llamadas, vale, pero 4, 5, 6, 7, y solamente es el tema de defender. Y parece que también fuese un equipo de gente que está trabajando para ello. Pero es una cosa la que ya se llama espíritu de turba, ¿no? O sea, finalmente varios amigos tuyos están atacándote y entonces se suman los amigos de los amigos. Pasó también con Francis Allison, ¿no? Y después me comentaron, yo no sé si será cierto, que efectivamente había puesto a trabajar a prácticamente toda la municipalidad justamente para que revierta ese momento del programa. Sí, eso pasa mucho hasta en las agencias de publicidad, ¿no? Cuando alguien publica algo... O sea, también es parte de un servicio de la agencia de publicidad. O sea, las
sea, las agencias de publicidad, digamos, hacen una publicación, un servicio X, puede ser un restaurante, ¿ya? Todos los de la agencia que lo comparten o todos los agencias le hacen like para tratar de hacerlo tendencia. O sea, que son mecanismos que se utilizan, digamos, en distintos métodos de ética, ¿no? Falta, y con esta voy terminando, falta regulación respecto a las redes sociales en nuestro país, y más bien les hago la pregunta directa, falta regulación también respecto a redes sociales en el mundo. Recién estamos, porque siempre es así, ¿no? Y me parece sano que sea así, no me parece sano pues que se regule por delante, sino a medida que vamos avanzando y vemos viendo qué problemas también puede traer nuevas tecnologías, pues en base obviamente a eso vayamos regulando. Comienzo contigo, por favor, para terminar. Bueno, sí, la regulación puede ser válida hasta cierto punto, ¿no? Siempre y cuando no atente contra la libertad de expresión ni mecanismos que te cohíban entrar a ciertas páginas, ¿no? O ciertas opiniones que te puedan llevar a, como sucede, por ejemplo, en Venezuela. Que si pero déjame hacer una pregunta. ¿El anonimato es un derecho en la red social? Sí, es legítimo porque, por ejemplo, hay cosas que, digamos... Pero porque ese poder lo tiene finalmente quien crea la página, porque como decíamos, ¿no? Facebook decidió ir por la propia persona y tratar de evitar, más allá de que se pueda, Twitter no tanto. O sea, también depende un poquito de lo que quiere lograr el creador de esa red social. Bueno, Facebook... Yo supongo más que se alinea por el tema de publicidad y ganar un poco de saber qué cosa es lo que hace el usuario para rentabilizarlo, ¿no? En el tema de Twitter te da un poco más de libertad, hasta protege tus datos personales. Pero yo lo veo lícito si es una forma de protegerse, digamos, ¿no? De correcto. Ciertos espionajes en este sentido, ¿no? Ok, correcto. Claro. Entonces, por el momento, así nos quedemos, vayamos viendo finalmente cómo corrijamos, no entremos en desesperación, porque ayer escuchaba a algunos congresistas y ahora queda claro que esto no tiene que regularse y qué sé yo. Vamos piano, piano. Terminamos, dale. Es la que siempre llamo la dictadura de las buenas intenciones, ¿no? Claro. Como parece que está mal, entonces hay que crearle 80 leyes más. Correcto. Y no, lo que hay que hacer es que se cumplan las que ya están estipuladas. Que finalmente la difamación. Difamación. Si te están difamando, tú más bien usuario que eres afectado, ande y denuncia. Y que la divinidad haga las pesquisas y entonces se castigará. Pero mientras no se utilicen los canales oficiales y no se haga cumplir la ley, no podemos estar pidiendo 1000 leyes nuevas. Pues, ¿no? Ahora, y dentro de los personajes públicos y periodistas, deberíamos ser nosotros un tanto más, digamos, tolerantes por ahí, con manejar este tipo de trolls, pues, y gente definitivamente, porque también mi amigo Sebastián Salazar me mandó, no, digamos, hay estudios incluso de universidades importantes que tratan de detectar el perfil psicológico de los trolls, y vaya que hay problemitas, ¿no? Y que me disculpe, porque no lo quiero trolear, pero el señor del hostal de Berlín, o sea... Por favor, maestro, pareciese que no tiene que hacer, no tiene vida, consígase una chamba, get a life, como dicen los gringos, ¿no? Da la impresión que eso también podría haber, no sé. Bueno, cuando están metidos todo el día, tú dices de que comen, ¿no? O sea, de que viven. Entonces, eso es algo de lo que te da que pensar cómo es que se están manteniendo finalmente. Pero, o sea, la prensa tiene un rol que es el mismo rol ético que tiene en todos los canales. O sea, el tema del Twitter es un canal más dentro del trabajo periodístico. Que no sé, ¿no? Tenemos que tener más cuero y hacernos los locos finalmente. Ese pues a otro tema, a otra cosa mariposa, y vamos con los que en verdad quieren utilizar la red social para algo beneficioso, ¿no? Pero tampoco por eso uno va a dejar que lo acusen de ladrón, de violador, porque hay de todo tipo de acusaciones. Sobre todo hay un límite. Cuando te quieren asustar, como tú decías, y te quieren meter y sé dónde vives, ya sé cuáles son tus hijos, y por ahí van más allá y te mandan una foto de tus hijos saliendo del colegio, por favor, para el bien de la sociedad, que a las personas que les pasa eso, lo denuncien. Claro. Uno tiene la ley de su lado. Pues, ¿no? Miguel Guerra, Carlos Zúñiga, un placer, muchas gracias. Igualmente. Por acá. Gracias, ha sido un placer. Vamos a hacer una pausa y regresamos. También tenemos algunas respuestas, ¿no? Dice, Ana me dice, el partido del PPK provoca Fuerza Popular y empiezan a perder ética. Ay, pobrecitos los de Fuerza Popular, cómo los provoca. Víctor de la Cruz, vean lo que sale de la boca de los candidatos. Ellos no son responsables de lo que hagan en las redes. Víctor de la Cruz, justamente a eso me refiero. Mira de lo que ha salido de la boca de los candidatos el día de hoy. Yo no fui, el helicóptero, tocotoc, pausa y regresamos.